noches, bienvenidos a La Medida, donde estaremos abordando algunos temas de interés nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado especial, Julio. Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, televidentes. Licenciado y abogado voluntario Omar Barrios es el invitado, precisamente, porque hoy tendremos algunos temas muy interesantes. Independencia judicial, entre otros, Sandy. Así es, pero ¿qué te parece si conocemos qué otros temas estaremos abordando en nuestros titulares? Excelente. Jueza presenta denuncia. Analizaremos las afirmaciones de la jueza Erika Aifán sobre la presunta violación a su independencia judicial. Desde monumentos hasta una condecoración, el Tribunal C de Mayor Riesgo dictaminó varias medidas de reparación en el caso Molina Thyssen. Tenemos los detalles. Denuncia por racismo. Les presentaremos el caso sobre unos comentarios vertidos en redes sociales contra la migrante fallecida en Estados Unidos. Burló la seguridad. Bani Zambrano, condenado por asesinar a su esposa, se habría fugado de la cárcel vestido de mujer y por la puerta principal. Por ayudar a la patrona. 7 agentes del sistema penitenciario y el abogado Benjamín Estrada fueron declarados culpables de ayudarla a escapar del mariscal Zavala. Continúan los enfrentamientos. El presidente nicaragüense Daniel Ortega accedió a hablar sobre democratización luego de jornada violenta. Entonces este tema, independencia judicial, pero ¿qué ha pasado en torno? La jueza Erika Aifán envió una carta a la Procuraduría de los Derechos Humanos alegando una violación precisamente a su independencia judicial. La jueza de mayor riesgo de Erika Lorena Aifán Dávila, quien tiene a su cargo el caso contra Igor Vitkov, envió una carta a la Procuraduría de los Derechos Humanos. En la misiva, la jueza interpone una denuncia de violación de independencia judicial por la sanción en su contra de 1.000 quetzales impuesta por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. La jueza asegura sentirse preocupada por posibles intentos de vulneración de la independencia judicial a través de diversos mecanismos. Además, hace notar el grado de vulnerabilidad y riesgo que representa la judicatura a su cargo y solicita apoyo y acompañamiento para garantizar el cumplimiento del debido proceso. Es interesante que usted sepa de alguna manera algunos términos jurídicos que se van a hablar esta noche. La independencia judicial, por ejemplo, es un concepto que dice que los jueces deben mantenerse alejados de los otros poderes del Estado o de sus injerencias. En este caso, la jueza Erika Aifán denunció como una violación a la independencia judicial. Es importante también determinar si tiene sentido, en primer lugar, esta afirmación y si la solicitud de la Corte de Constitucionalidad y la Sala de Apelaciones pueden eventualmente llegar a violar la independencia judicial de la jueza Erika Aifán. Y precisamente con esa pregunta, Sandy, si te parece, vamos a empezar con esta entrevista con el abogado Omar Barrios. ¿Hay violación a un derecho humano de la jueza Erika Aifán? No, desde ningún punto de vista. ¿Por qué no? No puede haber violación desde ningún punto de vista porque aquí tenés el ejercicio del poder público representado con los tribunales constitucionales, es decir, la Sala de Corte de Apelaciones constituye en Tribunal de Amparo en primera instancia. ¿Correcto? Y el máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, contra una jueza de primera instancia del ramo penal. Entonces estás hablando que hay ejercicio de poder público con ejercicio de poder público. Por lo tanto, no puede haber violación de derechos humanos. El Estado, el gobierno, la estructura de poder público puede violar los derechos humanos de las personas individuales, pero no puede haber violación de derechos humanos entre órganos jurisdiccionales. ¿Cómo podemos interpretar entonces ahora ella está alegando esta violación y acude a los derechos humanos cuando en su momento también se le faltó a estos inmigrantes, en el caso de los rusos? Correcto, yo lo podría resumir con un término muy chapín, que lo que estamos viendo es un berrinche jurisdiccional. O sea, está tratando de agotar cualquier instancia para no ceder y ajustar su decisión que estaba equivocada a la orientación que le está dando la Corte de Constitucionalidad. Creo en ese sentido, Sandy, que será interesante que podamos aprovechar la presencia del abogado, ahí sí que penalista, Omar Barrios, para aclarar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando realmente en los términos jurídicos, fácticos, allá en tribunales cuando están litigando? Bueno, esencialmente en la audiencia etapa intermedia, los abogados de
vamos a identificar al señor Igor como el ruso, que es como lo identifican comúnmente. Viene él y presenta una cuestión incidental ante la jueza haciendo valer la Convención de Palermo y le muestran que él es un migrante. La jueza se niega a hacer uso de la aplicación de derechos humanos. Ella sí violó los derechos humanos de él porque está contradiciendo una Convención Internacional de Derechos Humanos. Pero bueno. Artículo 44-46 constitucional. Ahí está correctísimo lo que está citando. Ella tenía que darle cumplimiento a eso, pero no le dio, lo cual puede ser un error judicial que es enmendado a través de las acciones procesales. Entonces vienen los abogados y el señor Igor y presentan su acción de amparo en primera instancia y la sala de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, le otorga amparo, le otorga protección a él porque dice sí, tienen que aplicar la Convención de Palermo. Pero para esta instancia, y ahí sí tiene razón la jueza, este proceso ya estaba en el Tribunal de Sentencia, ya no estaba en control de la jueza Irfán, ya había pasado al control de donde el Tribunal de Sentencia es la presidenta Yasmín Barrios. Entonces hacen valer los abogados frente a la presidenta del Tribunal de Sentencia y ella le dice correctamente, mire, no viene dirigido a mí el amparo. Entonces apela al Ministerio Público y la CICIG este amparo y erróneamente les dan efecto suspensivo. Los amparos no tienen efectos suspensivos con la apelación. La CC manda a decir, tienen razón la familia, los rusos que presentaron el amparo, y la sala manda a la ejecutoria hacia la jueza Irfán para que enmiende el procedimiento. Erróneamente ella da una audiencia de nuevo etapa intermedia, cuando lo que ella tenía que dar era solo debida ejecución al amparo. Sandy, ahí es donde yo tengo una duda, si me permites. Sí, por favor. Y Omar, ¿cómo podemos interpretar con lo que tú nos acabas de decir que si hay algo que ordena la Corte de Constitucionalidad y que después la Sala Tercera constituye en Tribunal de Amparo, ¿por qué no ha hecho caso la jueza Erika Ifán a esto resuelto por estos órganos jurisdiccionales mayores? Y yo agrego algo, ¿hay desacato de ley o no? Bueno, por partes. La primera razón, no te podría decir yo cuáles son los sentimientos o cosas que le pasan por la mente. Jurídicamente es improcedente lo que está haciendo la jueza. Y en tu pregunta, realmente lo que está cometiendo la jueza es desobediencia, porque ya hay una orden de un tribunal de amparo. Ella está en la jerarquía, ya está muy abajo de la Corte de Constitucionalidad y de la sala de la Corte de Apelaciones en tribunal de amparo. El ordenamiento constitucional es superior todavía. Entonces aquí lo único que te puedo yo decir de lo que está haciendo son acciones tal vez para ganar más tiempo, para ver ella cómo puede evadir ciertas responsabilidades, cuando lo más sensato hubiera sido darle cumplimiento a la acción de amparo. El problema es de que ahorita se van a venir los grupos que están a favor de aquí, a favor de allá, y se les olvida el análisis legal. Esto es eminentemente un análisis legal. La jueza Irfán es una jueza que tiene buenas calificaciones dentro del sistema de justicia. Es una persona muy reconocida. Es muy reconocida, es muy preparada. Yo he litigado en la judicatura de ella, tiene vasto conocimiento en el ámbito. Se equivocó. Yo creo que le está costando entender esa equivocación y está tomando la ruta equivocada porque está confundiendo a la población. Pero esa equivocación, ¿a dónde nos puede llevar realmente como Estado guatemalteco y como sistema de justicia particularmente? Porque ahora se puede sentar un precedente que cualquier juez no va a acatar órdenes de instancias superiores. Y otra cosa, aprovechando, Omar, ¿el PDH qué tiene que ver en esto? Bueno, el Procurador de Derechos Humanos recibe la nota que ustedes publicaban al principio, donde ella le comunica, él está obligado... Pero no es parte del sistema de justicia. No es parte del sistema de justicia, pero aquí él está obligado a actuar porque ella lo requiere, pero él tiene que actuar y darse cuenta y resolver que no procede porque es un conflicto entre órganos jurisdiccionales del Estado. No hay ninguna persona individual. La gente debe entender que la jueza no está actuando en su calidad de persona, de mujer, de ser humano, no. Está actuando como sujeto del poder público, como órgano jurisdiccional. Entonces no puede haber violación de derechos humanos entre órgano jurisdiccional constitucional y órgano jurisdiccional de la justicia ordinaria. Entonces el PDH lo que tiene que hacer es apartarse y dejar que las vías jurisdiccionales resuelvan ese conflicto. Licenciado, y en este caso, por ejemplo, que existen estos conflictos, que existen esta desobediencia, ¿cuál sería la recomendación en esta situación? Porque prácticamente se podría decir que un juicio transparente, creo que muchos ya no lo creen así. ¿Usted cuál sería la recomendación o cuál sería la solución más clara y más justa que se tendría que tener en este caso? Bueno, lo más justo es que la jueza se sujete a la orden jurisdiccional. Ella es lo legal. Ella tiene que, hay una palabra en el artículo 11 del Código Procesal Penal que es bien importante y es acatar. O sea, las resoluciones judiciales se deben acatar. ¿No sería mejor cambiar de juez? Bueno, ojo, hay que diferenciar los demás casos que tiene la jueza con esta situación, pero sí se puede llegar a dar un cambio
si viene la Corte Suprema y ve que la jueza realmente está desobedeciendo e incumpliendo mandatos, porque primero es un mal ejemplo. Segundo, contradice la justicia constitucional. El expediente de la Corte Constitucional 1111-2009 es claro, no hay amparo contra amparo. No. También hay jurisdicción en que los órganos jurisdiccionales no tienen legitimación para actuar como sujetos pasivos, evacuar memoriales, porque ellos no están actuando como sujetos con personalidad jurídica. Entonces está confundiendo todo el sistema y está confundiendo a toda la población. El problema es que están creando un choque como que los rusos son los malos de la película y la jueza es la valiente. No, se está viciando el proceso. Aquí tenemos una jueza que está equivocando su actuación jurisdiccional y que está confundiendo a la población. Y como tú me decías, ¿qué era la recomendación más importante? Pues hacerle un llamado a la jueza Irfan respetuosamente a que se sujete a las resoluciones jurisdiccionales. Ya no es su responsabilidad. Ya le dieron una orden a la Corte de Constitucionalidad y en el Tribunal de Amparo, entonces ya solo tiene que decir, cúmplese la orden. Ahora, hay una cuestión que es interesante también, por favor, y esto es bastante serio, así que de esta manera profesional que lo estás haciendo, Omar Barrios, por favor. Han habido pronunciamientos en redes sociales del mismo Iván Velázquez sobre este caso. ¿Esto cómo puede influir para bien o para mal dentro de lo que estamos tanto hablando en esta noche, que es la famosa independencia judicial? Aquí está equivocándose el comisionado rotundamente, porque yo tengo casos que me ha tocado apoyar en donde es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, la que atenta contra la independencia judicial, como vimos el vicio que estuvo provocando la CICIG ante el juez de mayor riesgo de Quetzaltenango. Y eso pues no salió, no se mediatizó, porque como aquí es la CICIG la que está atacando a un juez honorable que pone en orden a la comisión con actuaciones incorrectas de un colaborador eficaz, entonces eso hay que ocultarlo. Y eso es un grave daño al sistema. Entonces, si el comisionado va a hacer pronunciamientos sobre independencia judicial, primero tiene que ir a revisar a Quetzaltenango qué está haciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de un juez que actúa correctamente. ¿Y cómo te lo compruebo? Que retiran al juez y el juez suplente que llega nombrado por la Corte vuelve a resolver igual que el juez titular. Entonces hay que tener cuidado, porque si él está exigiendo aquí, primero tiene que arreglar las situaciones en su casa. No, tenemos que ser todos parejos y cumplidos con la ley de Guatemala, al final de cuentas. ¿Habrá algún riesgo en este caso por el tema de esta desobediencia que se menciona en esta noche de la jueza Erika Ifán a resoluciones de órganos jurisdiccionales superiores, de que Supervisión General de Tribunales pueda eventualmente sancionarla de alguna manera? ¿O por qué el proceder tan tibio de la Cámara Penal, que no he visto que se haya pronunciado, Omar? Bueno, por supuesto. Aquí vamos a tener tal vez más respaldo en supervisión de tribunales. Hay un poquito más de actuación y de libertad. Si está incumpliendo, cualquiera puede denunciar. La sala o la propia CC o los propios afectados, con el caso de los litigantes, pueden denunciar a la jueza porque está incumpliendo sus mandatos de la ley de la carrera judicial, y supervisión de tribunales tendrá que actuar al respecto de esto. Ahora, la Cámara Penal, sí le diría yo a la jueza Irfan y a todos los jueces que no esperen mucho de ellos, porque los magistrados, los 13 magistrados son temerosos, no tienen la personalidad para defender o poner el pecho por sus jueces, mucho menos lo van a hacer en esta ocasión. Agradecemos al licenciado Omar Barrios por acompañarnos y quiero que nos dé las conclusiones de este caso, licenciado, por favor. Claro. Omar, muchas gracias. Seguramente te estaremos invitando en otras ocasiones acá a La Medida. Y en este momento, Sandy, televidentes, vamos a ir a un corte comercial, por favor. Pero antes de irnos al corte, quiero las conclusiones, por favor, porque creo que lo dejé a medias. Claro. Bueno, primera conclusión. Las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tienen que entender que ahorita no es un debate entre el bien y el mal, simplemente es una resolución judicial que no se quiere cumplir. Es una buena jueza, lo único que está emberrinchada con la decisión y sí tiene que cumplirla para que se le ponga orden. Ya serán sus autoridades superiores las que tendrán que defender si ha actuado o ha actuado de forma incorrecta. Es simplemente eso, pero sí se debe respetar la independencia judicial por todos. Los comentarios, los analistas, todos debemos sujetarnos a respetar a los jueces y cualquier crítica hacerla dentro de los cánones del derecho, de la buena voluntad y por supuesto del respeto hacia ellas. No podemos destruir a nuestros buenos jueces, necesitamos que sigan los buenos jueces que están haciendo el trabajo, tenemos que apoyarlos, pero si se equivocan hay que señalar estos errores, como este grave error que está cometiendo la jueza Irfan y que esperamos se pueda enmendar por el bienestar del sistema de justicia. Ni sentar costumbres perversas dentro de un ya mal y debilitado sistema de justicia. Sí, yo te digo que esa sería mi principal conclusión, para que el sistema de justicia se enderece. Tampoco vamos a lapidar a una buena jueza, pero tiene que enderezarse, eso sí es clave. Muchas gracias, Omar Barrios Osorio. Él es abogado litigante y nos ha dado a conocer entonces desde el punto de vista de la justicia guatemalteca y por supuesto también el derecho internacional, todo esto que está pasando con el caso de los rusos y especialmente con la jueza Ifán. Correcto. Y buenos momentos.
momento de hablar del caso Molina Teyssen, nuevas medidas que se han tomado al respecto y este caso continúa en torre de tribunales, por supuesto con una serie de resoluciones que se han dado, Julio. Claro que sí, seguimos en este ámbito judicial tan controversial últimamente, ¿verdad, Sandy? Así es. Creo que es importante informar a nuestros televidentes aquí en A la Medida de algunos aspectos importantes. El Tribunal C de Mayor Riesgo aceptó varias peticiones de la familia Molina Teyssen como parte de la reparación digna. Entre ellas, el tribunal ordenó al gobierno decretar el 6 de octubre como el Día Nacional de la Niñez Desaparecida y crear un plan de búsqueda de personas desaparecidas. También, de alguna manera, se ordena la recompensa económica por información de cementerios clandestinos, la condecoración del ejército, que se va a llamar Molina Teyssen precisamente, y al Ministerio de Educación se le ordenó que debe incluir textos que expliquen el caso y crear una beca. Deberán además elaborar 2 documentales por parte del Estado guatemalteco. Esto, de alguna manera, pues habrá que discutirlo porque aquí en Guatemala hay algo que falta. Después de 36 años de conflicto armado interno, la paz y la reconciliación es lo que nos hace falta, Sandy. Así es, pero también algo que hace falta para poder desarrollar todas estas medidas que han dado a conocer desde los documentales, desde el material de estudio también, ¿sí? Es recursos. ¿Con qué dinero se va a poder financiar? Es por demás importante hablar de lo que tú dices, Sandy, porque el Estado no produce nada. El Estado realmente lo que produce son gastos, ¿no? La burocracia y todo. Esta reparación digna, con todo lo que se ha mencionado, más la reparación eventualmente que pueda darse al final de cuentas, sí o no, si es una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en millones de quetzales para la familia Molina Teyssen, sale de tus impuestos y de los impuestos de cada uno de los que está viendo este programa, porque así es como funciona la situación. Sí, entonces, imagínate, Sandy, si por cada uno de estos casos que pudo haber sucedido en el conflicto armado interno se llega a esta situación, estamos empeñando tu futuro, el futuro de tus hijos y el futuro de tus nietos seguramente. Y es que recordemos entonces cuántos casos no se han registrado y precisamente que podrían estar en ese proceso de justicia y cada uno va a tener como un resarcimiento de esta manera. Así es, por el momento así va orientada la situación, Sandy. Por supuesto, porque no va a ser de una forma para unos y de otra forma para otros. Tiene que ser igual, aunque con lo que tú dices sí está siendo así. ¿Por qué? Porque los casos que se han juzgado son únicamente casos que van, digamos, contra la institución armada. Pero la otra parte que participó en el conflicto armado interno, que es la guerrilla, pues no hemos visto que se haya juzgado y condenado y se haya pedido una reparación digna también a esta otra parte. Entonces ahí es donde no hay un equilibrio y una balanza. O somos igual para todos o a los dos, entonces vamos con todo el peso de la ley. Lo único malo, tú lo dijiste, todo esto lo pagamos nosotros. Por supuesto. ¿Cómo puede cambiar la realidad o la manera en la que las personas podemos ver todo lo que ocurrió en el conflicto armado interno luego de estas resoluciones documentales, con el material didáctico que se pueda dar también, lo del monumento, con decoraciones, becas? Sí. ¿Cómo puede cambiar la realidad de un estudiante, por ejemplo? No, en este caso puede distorsionar la realidad, porque hay documentales ya hechos sobre el conflicto armado interno, grabados en la década de los 80, por ejemplo, Cuando las montañas tiemblan, que para empezar es un documental que va más orientado hacia la parte de la guerrilla, para ser bastante claros. Hay un montón de libros, Sandy, que se han escrito de una y otra parte. Yo creo que lo que no debemos volver a hacer, porque aquí es como que estamos abriendo nuevamente una herida del pasado, y es ahí donde te decía, los acuerdos de paz, imagínate, el último de ellos, paz firme y duradera, cese al fuego y todo lo demás, firmado en diciembre, el 29 de diciembre del año 1996, ya no más. Es decir, el conflicto armado interno, estudiémoslo para no volver a repetirlo, pero no estemos otra vez abriendo esas heridas sociales, creo yo. Por un lado tenemos, Julio, el tema de la paz que se firmó, pero que parece que hay algunos procesos que quedaron pendientes. Pero por otro lado tenemos también una familia que está pidiendo que se haga justicia por una situación muy particular que existió. ¿Cómo podemos ver este balance? Lo que pasa es que esto es lo complicado, Sandy, porque si vamos a cada uno de los casos particulares, sea cual fuere la parte ejército o guerrilla que haya hecho un daño a cualquier familia guatemalteca, no estoy seguro si contaremos con el dinero de nuestros impuestos para poder resarcir a todos. Entonces, por eso yo creo que al final de cuentas lo que pretendían estos acuerdos de paz y la firma misma de la paz era ser un parteaguas y pues al final de cuentas no olvidarnos de esto, porque esto es muy difícil, sí conocerlo, estudiarlo,
pero una reconciliación total. Sin embargo, ya tenemos el caso, y el caso es de que aquí hay cuestiones que se ordenaron, en este caso Molina Thyssen, y bueno, toca ahora cumplir al Estado de Guatemala. Para concluir con el caso, las facturas no las paga quien hace precisamente esto, y recordemos entonces que muchos ya no vivimos siquiera lo que sucedió. Eso te iba a decir. Tú cuando naciste, el conflicto armado interno ya había terminado o estaba tal vez en su etapa final. No fuiste parte de esa situación y sin embargo te toca pagar, y así a muchos guatemaltecos. Esa es la situación que tenemos que recapacitar, porque tampoco es justo si hablamos de justicia. Y bueno, vamos a continuar con otra información. Le daremos seguimiento a este caso y por supuesto a otros que puedan surgir, porque no se pueden descartar definitivamente, Julio, que surjan nuevos casos relacionados con esta época. Seguramente van a surgir, San. Así es, correcto, tienes razón. Vamos con más información. Y en el caso de la patrona, la justicia dictó sentencia en contra de los implicados en la fuga de Marixa Lemus, alias la patrona. Entre ellos se encuentra el abogado defensor y también algunos agentes del sistema penitenciario, mientras que 3 personas fueron declaradas como inocentes. En el Tribunal Sexto de Instancia Penal, después de conocer testigos, videos de grabación y llamadas telefónicas, se resuelve la situación legal de 11 personas, entre estas el abogado penalista Benjamín Estrada, acusados por el Ministerio Público de haber permitido que Marixa Lemus escapara de la prisión Mariscal Zavala el 10 de mayo del 2017. De esa cuenta, para el tribunal, de estas 11 personas, 8 son responsables de haber permitido que esta privada de libertad escapara de esa cárcel, y se les da de 5 a 8 años de prisión inconmutables. Benjamín Antonio Estrada Saldaña es autorresponsable del delito consumado de cooperación en la evasión cometido en contra de la Administración de Justicia, y que por la comisión de este delito se le impone la pena mínima de 8 años de prisión inconmutable, que Corina Rodríguez Vázquez, Carmen Eleonora López Ártola, Santos Martínez López, Arilio Isabel Agustín Cruz, Raúl Alvarado Vázquez, Tania Selene López Arceño y Helen Maricela Cruz Lorenzo son autores responsables del delito consumado de evasión culposa cometido en contra de la Administración de Justicia, y que por la comisión de este delito se les impone a cada uno de ellos la pena mínima de 5 años de prisión, que se declara inconmutable. La máxima pena de 8 años de prisión inconmutable fue para el abogado Benjamín Estrada, quien aseguró que nunca cometió algún delito. No me voy a arrepentir de nada. ¿Por qué me voy a tener que arrepentir? ¿Por qué? Por nada. En el juicio se dice que se logra demostrar que usted planificó la evasión de... No es correcto, no es correcto. No es así. No es correcto. ¿Mande? Sigo rechazando los señalamientos porque no es así las cosas como las plantea el tribunal. Los y las agentes del sistema carcelario son responsables del delito de evasión culposa al no verificar que Alia la patrona no estaba en su carceleta la noche del 10 de mayo y al no revisar el vehículo en el cual ingresó por última ocasión el abogado Estrada. Y faltó al deber de cuidado por negligencia, toda vez que el día 10 de mayo de 2017 a las 18 horas entregó turno, no verificando con Santos Martínez que las agentes de presidios Tania Selene y Helen Maricela Cruz Lorenzo establecieran personalmente que todas las reclusas estuvieran presentes en el centro de detención, y no se percató que la reclusa Marixa Telinda Lemus Pérez no se encontraba en su carceleta, ya que el día anterior a las 22 horas con 38 minutos se evadió del centro de detención en el interior del vehículo tipo pick-up marca Toyota. El Ministerio Público durante el debate oral y público no logra demostrar que 3 personas, María Salazar, Carlos Monroy y un agente del sistema penitenciario, hayan participado en la planificación y ejecución de la fuga de Marixa Lemus. De esa cuenta se les demuestra su inocencia y se ordena su libertad. Carlos Monroy, al abandonar la sala de audiencias, agradece a Dios esta decisión judicial. Solo me queda decir que se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia, el Señor nos dio la libertad, es el Padre Celestial, es Dios quien ha hecho justicia hoy y se ha demostrado la inocencia de nosotros. Gracias, Padre amado, porque nos has dado la libertad de nuevo y se ha mostrado nuestra inocencia. Gracias, Padre.
El abogado Benjamín Estrada indicó de que no se arrepiente de nada y ya trabaja con su abogado defensor lo que sería la impugnación de la condena de 8 años en su contra. Considera que no cometió un delito y lo estará buscando a través de la vía legal. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Hugo Morales. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes le queremos adelantar nuestro próximo tema. Si usted utiliza redes sociales, tenga mucho cuidado con lo que publica porque le puede traer repercusiones legales. Por el tema de discriminación. Pero esto y más al volver de la pausa. Somos a la medida. Cuidado con lo que publica en redes sociales. A raíz de publicaciones precisamente en estas plataformas digitales donde se promueve el odio racial, en una publicación en específico por la muerte de la connacional en los Estados Unidos, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes. Bueno, en este caso es en contra de la persona quien incentivó al odio racial específicamente. Aquí ya sería el papel fundamental del Ministerio Público de investigar si es la persona o es un perfil falso, pero eso lo va a determinar el Ministerio Público. En este año se han presentado otras 11 denuncias por racismo y discriminación. Por ello se hace un llamado a la convivencia pacífica y a la promoción de valores. Pues la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo hace un llamado a la convivencia armónica para que en el caso de la jovencita que también murió en la frontera, yo creo que es una persona, es un ser humano y nosotros no debemos de alegrarnos por la forma o las condiciones en la cual pues haya tenido que emigrar a este país y que ese sueño pues haya quedado truncado. Qué tema tan tremendo para un país multiétnico, multicultural y multilingüe, la discriminación. El odio racial precisamente es el rechazo excesivo y violento contra una persona únicamente por su raza. En un comunicado, como ustedes vieron en la nota, CODISRA, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, pide que este no sea fomentado y llama a respetar la dignidad humana. Ahora, hay varias situaciones que es importante, Sandy y televidentes, que podamos analizar, como el hecho de que qué tan arraigado está, por ejemplo, el racismo acá en Guatemala, claro, y algunas otras situaciones, Sandy, pero lo que decía ese tuit es indignante realmente. Realmente sí. Fíjate que a veces es difícil creer cuando se hace viral este comentario. Sí. Yo decía, realmente ¿pudo ser una persona o por medio de su perfil que escribió esto o se trata de un meme que ahora pues hay mucho tipo de este tipo de burlas, de chistes, sí, pero no era totalmente real? Y ¿sabes lo peor de todo? Es que esta persona siguió con sus comentarios precisamente fomentando el racismo. El primero donde ella prácticamente se alegraba de la muerte de la connacional. ¿Cuándo nosotros nos vamos a alegrar por la muerte de un ser humano? De nadie. Imagínate. Todos los seres humanos somos absolutos, con nuestras diferencias, ¿verdad? Desde el tema de género, desde el tema racial, idiomático, de nacionalidad, pero todos somos seres humanos con igualdad de derechos, igualdad de dignidad, igualdad de condición. Pero que un guatemalteco, en este caso una guatemalteca, se burle, se mofe y se alegre de la muerte de otro connacional con términos tan peyorativos. Yo sí veo, Sandy, bastante oportuno lo que está haciendo la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, porque culturalmente es que somos un país sin identidad, donde nosotros mismos nos discriminamos entre nosotros mismos y eso fomenta una división y un odio, al final de cuentas, terrible. Yo te pregunto, Julio, ¿este caso puede proceder en materia legal? Porque recordamos también que así como es fácil crear un perfil, es fácil borrarlo y no saber nada de la persona. Eso es correcto, Sandy, pero acá habrá que verificar, ¿verdad?, con la denuncia ya penal interpuesta, porque en las modificaciones tantas que ha tenido nuestro Código Penal, sí hay tipificado un delito de racismo y es un delito fuerte que se castiga con bastantes años de privación de libertad. Entonces, de hecho, tenemos un caso, el de la Premio Nobel
en Rigoberta Menchú. Claro. Hay una condena ya por una situación que se le hizo a ella. Yo creo que al final de cuentas tenemos que empezar a entender como sociedad, y esto viene primero del hogar, de las escuelas, institutos, colegios, lo que sea, de que debemos respetar esa riqueza cultural, esa riqueza racial, nuestros 4 pueblos, ¿no? Ladinos, Garífuna, Xinca y... ¿cuál es el que me falta? Ladino, Garífuna, Xinca, bueno, y el pueblo maya, por supuesto, que esa es Guatemala. Es más, si nos vamos a porcentajes, el pueblo maya es mayoritario a cualquier otro y nadie es superior a otro, Sandy. Y aparte, imagínate, esa es nuestra cultura, es nuestra riqueza. Por ejemplo, a nivel internacional, ¿cuáles son las imágenes que sobresalen de Guatemala? Todas las que tienen que ver con nuestro pueblo maya. Claro, ¿y por qué avergonzarnos? Imagínate, jamás. La verdad que es una inmadurez. ¿O tú cómo lo consideras este acto? Es una tontería, es una gran inmadurez, una gran falta de respeto y por supuesto que en este caso, desde el punto de vista legal, Sandy, es un delito de discriminación. Pero me gustó lo que acabas de decir, porque en el mundo hay pocas culturas y una de las 3 o 4 grandes culturas es la cultura maya, que tuvo tantos legados para darle a la humanidad. Orgullosos deberíamos de sentirnos, pero por sobre todo, jamás menosprecia a nadie y menos se alegre del mal ajeno como de la muerte, Sandy. Por supuesto. Para concluir con este caso, Julio, yo te pregunto, ¿crees que esta situación, esta denuncia que plantea Codisra puede sentar un precedente para que las personas piensen al momento de publicar sobre algún tema, especialmente que fomente el odio y el racismo? Puede y debe, Sandy, y pues lo lamento, ¿verdad?, por la forma en que tendrá que aprender esta señorita, pero sí, esto ya no puede seguir tolerándose acá en Guatemala. Necesitamos lo que decíamos en el bloque anterior: paz, unidad, identidad. Y bueno, este es uno de los temas que hoy salió a luz y que también le daremos seguimiento porque es una noticia en desarrollo. ¿Qué pasará con esta denuncia? El Ministerio Público tomará las riendas de este caso. Se lo daremos a conocer en cuanto surja nueva información. Excelente. Y bueno, hablemos de otro tema. Este martes, magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostuvieron una reunión para tratar temas administrativos. Entre estos está el análisis del partido FCN Nación. El portavoz del ente electoral confirmó que los magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral aún analizan los medios de prueba presentados por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público en contra del partido oficial. Cada uno de los magistrados recibió cada uno de los 15 legajos, son 2.800 con 15 piezas. Cada uno de ellos está analizando y conociendo detallada y detenidamente este proceso para posteriormente llegar a una conclusión. Este tema cada uno de ellos lo está conociendo. El pasado 19 de abril, el Ministerio Público presentó la investigación preliminar en contra del partido FCN por supuesto financiamiento electoral ilícito. Y en otras noticias, el agregado militar en Brasil fue trasladado a la torre de tribunales y es acusado de sustraer más de 20 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. Carlos Giovanni Mejía fue asignado como agregado militar en Brasil. Al parecer tuvo conocimiento de una orden de captura en su contra en Guatemala. De esa cuenta tomó la decisión de abordar un avión comercial, regresar al país para resolver su situación jurídica. En el Aeropuerto Internacional Aurora fue aprehendido por las fuerzas de seguridad y la Interpol. Fue trasladado a la torre de tribunales y presentado ante el juez séptimo de lo penal. Carlos Giovanni Mejía quedó notificado que la audiencia de primera declaración se realizará el 5 de junio de este año. En esa diligencia se debe presentar con su abogado defensor para discutirse si podría quedar sujeto a una investigación penal. El juzgador ordenó que el sindicado quedara recluido de forma preventiva en la cárcel Mariscal Zavala. En la audiencia indagatoria, 5 procesados serán acusados de sustraer ilegalmente más de 20 millones de quetzales de los fondos del ejército. Sandy, otro caso que seguramente nos dará de qué hablar: 20 millones, es mucho dinero. Imagínate, realmente estaremos pendientes también para poderlo desarrollar. Pero es momento de hacer una pausa, volvemos en breve. Continúan las
más fugas en el sistema carcelario de nuestro país. En esta ocasión fue Vani Zambrano, quien fue condenado por asesinar a su esposa. Se fugó del centro preventivo para varones en la zona 18 y según algunas versiones preliminares salió por la puerta principal. Esta mañana alguien faltaba en el centro preventivo de la zona 18. Anoche, la Guardia Penitenciaria descubrió que faltaba un preso. Hoy en la mañana se descubrió que el desaparecido es Vani Jan Zambrano Llamas, de 30 años de edad. Según un informe preliminar, el reo se habría fugado vestido de mujer por la puerta principal del centro carcelario, versión que deberá ser corroborada por las autoridades al examinar las grabaciones hechas por las cámaras de videovigilancia. Además, se detectaron varias irregularidades, como la visita de una mujer, pese a que no era día de visita. Vani Jan Zambrano Llamas estaba recluido en el sector 9 del preventivo de la zona 18. Zambrano fue capturado en 2014 por agentes de la Policía Nacional Civil como sospechoso de la violenta muerte de su esposa, Mitzi Alejandra Sánchez Makepeace. El 14 de noviembre del año pasado fue condenado a 36 años de cárcel. Zambrano fue encontrado culpable de haber asesinado a su pareja sentimental a golpes y estrangulamiento para cobrar un seguro de vida por unos 2.600.000 quetzales, de los cuales Zambrano era el único beneficiario. Un caso impactante por demás para la sociedad guatemalteca, un femicidio. Según propios familiares de Vani Zambrano, él es un hombre agresivo, posesivo, celoso. Tanto es así que el juez otorgó en su oportunidad medidas de seguridad para su esposa Mitzi Alejandra Sánchez, quien fue asesinada, recordarán ustedes, el 2 de julio del 2014. Ese día, según la fiscalía que lleva esta investigación, Zambrano estranguló a Mitzi y escondió su cuerpo en el baúl de su vehículo. Posteriormente ahí fue encontrada. Zambrano fingió un secuestro en un determinado momento para ocultar ese femicidio, como se calificó, y fue condenado a 36 años de privación de libertad. Sandy, qué caso terrible. Definitivamente, Julio, yo te pregunto, sale por la puerta principal, se dice que iba vestido de mujer, ¿qué falló en la seguridad del centro carcelario? Más que en la seguridad, Sandy, que sí falló, lo que pasó es que aquí se está desnudando el sistema penitenciario con la alta corrupción que existe. Esto no tiene otro nombre. ¿Cómo puede salir disfrazado, entre comillas, de mujer, que nadie, entre comillas, se dé cuenta? Imagínate. Y que te puedas evadir? Corrupción y absoluta corrupción. Las personas están pendientes de este tema en específico y hay una pregunta que nos hacen uno de los televidentes. Sí. ¿Por qué esta persona se encontraba en un centro preventivo cuando él ya ha sido condenado? ¿Sí nos a 36 años. Sí, él ya fue condenado en primera instancia a 36 años, pero presentó una apelación especial. Mientras no se presenta la resolución de la apelación especial, sigue todavía en esa fase. Cuando ya la sentencia está firme, que todavía puede ir a casación, únicamente ahí ya puede irse a una de las granjas de cumplimiento de condena. Por eso él se encontraba en el preventivo de hombres de zona 18. Pero mira el resultado. Imagínate, gracias por la aclaración. Gracias. Las personas estaban con la duda también. Y bueno, este tema todavía está en desarrollo. Hay investigaciones que se están ejecutando en este momento porque precisamente se busca dar con el paradero de Vani Zambrano. Si usted tiene información, por favor llame al 110 de la policía y dé estos datos. Correcto. Para que se pueda lograr la recaptura. Bravo, Sandy. Excelente. Y bueno, en otro tema, la Corte de Constitucionalidad frenó la expulsión o la salida del embajador de Suecia. Pero, ¿qué ha pasado? Tenemos los detalles aquí con el vocero de este ente. Veamos. En ese sentido, se otorga la protección interina solicitada a efecto que sea el presidente de la República quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas reconduzcan conforme a los principios del derecho internacional y las prácticas enunciadas las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud de retiro del embajador Anders Kompas. De esa cuenta, en la parte resolutiva, la Corte decide otorgar el amparo provisional solicitado a efecto, como ya mencioné, que sea el presidente constitucional quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas reconduzca, conforme a los principios del derecho internacional, las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud de retiro del embajador Anders Kompas.
Bueno, este es un tema y una resolución, Julio, que definitivamente viene a mover las aguas aquí. Total. ¿Tú crees que hay injerencia de la Corte de Constitucionalidad en un tema o en una decisión que tomó el Ejecutivo? Sí, y explico por qué. Primero, obviamente, la CC tuvo que resolver a instancias del Procurador de los Derechos Humanos, que en este problema no tenía arte ni parte, pero bueno, lo hizo. Y la injerencia obedece a lo siguiente, estimados televidentes, hay que ser bien objetivo. Quien lleva y rige, obviamente, todo lo que es la política exterior de Guatemala es el Poder Ejecutivo. A través, obviamente, para eso tiene al Ministerio de Relaciones Exteriores con un canciller, en este caso una canciller, y al presidente de la República, que es quien comanda esa diplomacia guatemalteca. Pero eso es una relación bilateral entre el Estado guatemalteco y Suecia. Aquí, en este caso, la CC no le compete esa situación, porque no es que sea una resolución sobre un juicio, sobre una resolución judicial. Entonces, por supuesto que en ese criterio y en ese contexto, a tenor de las funciones del presidente de la República, según la Constitución Política de Guatemala, hay injerencia. Y bueno, este tema le estaremos dando seguimiento para ver las reacciones también de los diferentes sectores y por favor esté pendiente de A la Medida porque les vamos a tener un análisis. Sí, dará de qué hablar.